Queridos hermanos de la Asociación Norte de Chile, tenga cada uno un feliz sábado. Y es un feliz sábado porque es el primer sábado del año 2021. Ya la semana pasada tuvimos una linda programación de cierre de gratitud a nuestro Dios por sus cuidados. Y este es un año especial también, un año en el cual seguiremos tomados como iglesia de la mano de Dios. Por eso que queremos comenzar pidiendo la dirección de Dios en este primer sermón del año que estamos compartiendo aquí de manera unificada en toda la Asociación Norte de Chile. La temática de esta mañana es acerca de la mayordomía cristiana, pero la mayordomía mirada desde un punto de vista especial, desde el punto de vista de la doctrina de la salvación. El concepto de la mayordomía cristiana ha venido avanzando y profundizando su comprensión en los últimos años. Antes entendíamos las 4T relacionadas con el tiempo, los tesoros y otros aspectos. Sin embargo, el concepto de la mayordomía se ha ido comprendiendo a la luz de la palabra de Dios de una manera aún más profunda. Y la resumimos con el todo de Dios y el todo de mí en respuesta a ese todo de Dios. Eso es lo que la iglesia ha ido comprendiendo año a año. La iglesia nos ha ayudado a profundizar en este concepto a través de los videos de Probadived, a través de las meditaciones de la puesta de sol, a través de un plan de visitación a los hogares. La visitación siempre ha sido un quehacer de la iglesia local. Sin embargo, se ha ido orientando para que sea una visitación integral. Con todo esto queremos partir este año 2021 animándoles a vivir primero en sus hogares la mayordomía cristiana, animándole a vivir en su vida personal la mayordomía cristiana, una mayordomía integral con una visión amplia de la vida cristiana. Pero veamos a la luz de las Sagradas Escrituras lo que podemos resumir para poder iniciar este año los aspectos más fundamentales de la mayordomía, pero a la luz de la doctrina de la salvación. Y tenemos que partir diciendo que en el Antiguo Testamento tenemos un énfasis bien marcado y también en el Nuevo Testamento tenemos, a diferencia, otro énfasis específico. Podemos decir que en el Antiguo Testamento la mayordomía se origina con la creación y el don de la vida. La creación, cierto, de todo este mundo y del ser humano, Adán y Eva. Esta vida inteligente se le habilita para representarlo en el mundo. Este ser humano, cierto, con una capacidad superior a los otros seres creados, los animales, con la libertad, con la capacidad de elegir, de amar a las Escrituras al respecto. Pero tenemos que mencionar que para liberar al planeta del poder del pecado, Dios necesitaba un mayordomo fiel que lo representara adecuadamente como su imagen en un mundo que ya se había separado de él. Recuerden que la entrada del pecado produce una separación de Dios con el hombre y necesitaba alguien que viniese a interceder. Si bien a Adán y Eva se le habían dado funciones especiales en este mundo para administrar todo lo que estaba a cargo y bajo su responsabilidad, ellos fallaron y fallaron a Dios. Se necesitaba de un segundo Adán para poder cumplir este propósito de Dios. Pero hablemos acerca de Jesús como la imagen de Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras, a Colosenses, el capítulo 1, verso 15. Dice, vamos buscando cada uno allí en su casa, donde esté, en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15. Yo leo mi Biblia, dice acá, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está hablando, ¿cierto?, de un Jesús que es la imagen del Dios invisible. Más adelante, ¿cierto?, desarrolla el concepto que es de su misma sustancia. El Hijo de Dios es Dios en la persona de su Hijo, en la manifestación de su Hijo. Y comparte lógicamente esa naturaleza divina, pero también se le llama el primogénito de toda creación. Algunas religiones cristianas
no entienden de la manera bíblica este concepto e interpretan de que Jesucristo fue el primer ser creado por Dios. Pero esto es un error. Así como también Jesucristo es el primogénito y es una primicia además de los que han resucitado, sabemos que Jesucristo no fue el primero que resucitó. Había resucitado Lázaro y en otras ocasiones habían sido resucitadas otras personas. Sin embargo, Jesucristo se convierte en el principal agente de aquellos que resucitaron, el más importante. Así también, en cuanto a la creación, Él no es el primer ser creado, sino que es el primer agente creador. Tiene otro propósito acá el sentido del texto. Entonces aquí se está hablando de un Jesucristo que es la imagen de Dios, quien por Él se fueron creadas todas las cosas. Pero veamos qué dice Hebreos, el capítulo 1, verso 3. Hebreos, capítulo 1, verso 3 dice: el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después sigue describiendo la obra de purificación y que Él se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, ¿cierto? Al lado de Dios el Padre. Aquí ratifica que es el resplandor de su gloria y que Jesús, ¿cierto?, es la imagen misma de su sustancia. O sea, Dios se revela en Cristo a sus criaturas. Es el único agente de la creación y Señor sobre ella. Si bien Adán y Eva tenían un rol importante y de primacía por todo lo creado, aquí mismo el libro de Hebreos viene presentando que Jesús está por sobre este Adán que había sido puesto como corona de la creación. Jesús es superior a esto. Y el primer Adán falló y entendemos que el segundo Adán no falló. Todo lo contrario, él alcanzó la victoria. Ahora, ¿cómo nos acercamos un poco más a la idea de que Jesús es un mayordomo? Podemos decir que Jesús administra para Dios el plan de salvación y lo pone en marcha. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, verso 10. Dice acá, viene hablando de Jesucristo y continúa el verso 10 diciendo en el capítulo 1, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, tiene un propósito. Y se va entendiendo que hay un concepto de la mayordomía en esto de reunir. La palabra oikonomían es la que se usa para mayordomía y que está inmersa en este texto. También en Colosenses 1:20, que era el texto base que veníamos explicando, se dice que Él tiene un propósito, una tarea que le es asignada. Dice Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la tarea que se le encomendó al Señor Jesús? La de administrar. ¿Pero administrar qué cosa? La salvación. Qué tremendo privilegio tuvo el Hijo de Dios de venir para cumplir este propósito especial. Y el rol que Él cumplió como mayordomo era de administrar fielmente la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Por eso usted y yo podemos ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero también reconocemos que Jesús se sometió de manera voluntaria al Padre. Y esto lo encontramos en Juan 17. Y esta sumisión o subordinación voluntaria la encontramos porque había un propósito en su misión. Miren lo que dice el verso 2 del capítulo 17. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y también el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. No podemos ver en ningún momento en la humanidad de Cristo una especie de Dios menor, de ninguna manera. Entendemos a un Hijo de Dios 100% Dios,
100% hombre, y en su calidad de subordinación, en su plan específico en la tierra, digamos que con algunos atributos aparentemente más ocultos, para no usarlos como ventaja, sino que solamente usando su divinidad en favor de la salvación y de la sanación de muchos por los cuales Él actuó. Y entendemos en el plan de salvación una sumisión, una subordinación voluntaria del Hijo de Dios. Por eso vemos que a Jesús cumpliendo conforme dice las Sagradas Escrituras, iba para acá, iba para allá, o cumpliendo la palabra del Padre que estaba perfectamente profetizada en el Antiguo Testamento. Jesús cumpliendo, Jesús subordinado porque venía a cumplir una misión. Entonces Él cumple ese rol de mayordomo a través del cumplimiento de la misión y administra esta paz y reconcilia a Dios, al hombre con Dios, lo reconcilia a través de su obra. Y eso lo que da a entender también Colosenses. Jesús, fiel mayordomo, ya decíamos el contraste que se dio con Adán y Eva, que fallaron intentando ser iguales a Dios. Y vemos un contraste acá. Adán y Eva fueron tentados, ¿cierto? Siguieron el plan del enemigo y ellos quisieron ser iguales a Dios. Pero ¿qué encontramos con Jesús? Encontramos otro ejemplo. En cambio, ¿qué se dio con el Señor Jesús? Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 2. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ya después, ¿cierto?, sabemos cómo termina este relato. ¿Qué ejemplo nos queda a nosotros? ¿Cierto? A veces cuando nos cuesta perdonar, cuando nos cuesta olvidar el daño que nos han hecho, cuando nos cuesta superar una instancia, un momento difícil en la vida, alguna dificultad, y poder ver este contraste tremendo entre un mayordomo que falló, el primer Adán, en un mundo perfecto, habiendo sido creado perfecto, pero habiendo fallado a Dios en lo que él tenía que cumplir y administrar. Y vemos por su parte a Jesús, el Hijo de Dios, quien deja su trono, no escatima para sí nada, sino que Él se entrega por nosotros y vive en medio de nosotros y llega hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo nos queda? Qué buen ejemplo para iniciar este año 2021, para entender la mayordomía de manera práctica, mirando a Jesús. Él es el modelo, por eso que el darnos a Dios no tiene límite, porque la entrega de Jesús fue una entrega muy completa. Todo el cielo fue vaciado en un solo ser, en Jesucristo. Maravilloso don que usted y yo hemos recibido. Es por eso que cuando el Señor nos llama a entregarlo todo a Él, todo lo que somos, no podemos dudarlo, porque es una respuesta al todo de Dios. Nuestro Dios Padre, ¿cierto?, a través de Dios el Hijo, entregó todo de sí. Todo el cielo vaciado en este hermoso ser. ¿Qué me queda a mí, cierto, pobre mortal? No estar dispuesto a entregar todo a Dios. Nos queda responder con amor, cierto, este tierno llamado. Y vemos el contraste, por lo tanto, que Jesús es reconocido como un fiel administrador, un fiel mayordomo. Es un mayordomo único. Dio su vida para preservar la vida de aquellos que confiaron en Él. Miren, el libro de Romanos dice una verdad muy importante y la encontramos allí en el capítulo 5, verso 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y sabemos que el capítulo 6 y verso 23 ya señala, ¿cierto?, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos este mayordomo único. Y saben, hubo un ser humano que la Biblia reconoce como uno de los más humildes de su época, que quiso, por amor a su pueblo, cumplir un rol similar al de Cristo. Y esto está en el libro de Éxodo, el capítulo 32, verso 31. Éxodo 32,
verso 31. Dice que entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. ¿Recuerdan ustedes la historia del becerro de oro? Moisés en la presencia de Dios recibiendo los 10 mandamientos y el pueblo olvidando el cometido de mantenerse fiel, juntando el oro que les quedaba para hacer un becerro de oro, yendo en contra de los 2 primeros mandamientos: no tener otro Dios ajeno delante del Señor y no hacerse imágenes. Entonces era un pecado muy grave. Te ruego, dice el verso 32, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Esta es la primera alusión en la Biblia acerca del libro de la vida. Y Moisés amaba tanto a su pueblo que estaba dispuesto a decirle al Señor: Señor, perdónalos, este pecado es muy grave, se van a perder, muchos han de morir, pero estoy dispuesto a que quites mi nombre del libro de la vida con tal de que los salves. Pero el Señor le dijo: Moisés, ojalá todos los dirigentes tuviesen este corazón que tú tienes, de estar dispuesto a arriesgar tu propia salvación por amor a aquellos que se pueden perder y que están bajo tu responsabilidad. Qué lindo ejemplo para nosotros hoy. Esto es un amor que lo da todo. Pero Moisés no tenía el mérito. Él no podía ser un vicario, no podía ser expiación, no podía ser un sustituto. Por más fiel que fue Moisés, solamente Jesús tuvo una vida perfecta y pudo cumplir con el requerimiento. Y el Señor le dijo que no, que aquellos que habían pecado, ¿cierto?, iban a morir y que iban a recibir ese castigo. Pero Moisés está dispuesto y el Señor le dice que no, porque solamente el Mesías venidero sería el único digno para poder cumplir con ese propósito. Un mayordomo único. ¡Qué maravilloso! Jesús, como decíamos, tiene una naturaleza divino-humana y solo esta exclusiva forma de Dios hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, sometido liberalmente a la voluntad del Padre, despojándose a sí mismo, cumple el cometido de salvar a la humanidad. O sea, vemos a Dios directamente actuando, a diferencia de las demás religiones mundiales, donde hay que ascender a Dios para alcanzar salvación. Aquí vemos a la divinidad que desciende a la desgracia humana y allí viene a salvarlo. Entonces vemos en Jesucristo algo único que Moisés no tenía y nadie tiene: ser Dios a la vez, quien actúa e inicia el plan de salvación, toma la iniciativa y además toma la forma humana, plenamente Dios, plenamente hombre, para cumplir su ministerio en sumisión a Dios el Padre, sometido, ¿cierto?, a la directiva, a la directriz que Dios el Padre le daba para cumplir ese ministerio de salvación. Solamente Él cumplía este atributo. Ya hemos visto, ¿cierto?, cómo se da en Jesucristo, en esta primera parte de este mensaje, estos atributos. Solo Él, Dios hombre, solamente Él fue fiel y se le entregó un cometido de lograr la reconciliación de la humanidad con Dios. Veamos ahora qué tiene que ver esto con nosotros, porque podemos entender esto a la luz de la salvación. Pero ahora, ¿qué espera el Señor de mí, de usted? ¿Qué pueda suceder al comprender esto? En nuestra función de mayordomos. Un cristiano es una persona que ha reconocido y aceptado que Cristo es la misma imagen de Dios y ahora está dispuesto a ser conformado a esa imagen. O sea, yo me quiero ser cristiano, pero si me quiero ser cristiano, quiero ser semejante a Jesús. Porque Jesús es semejante al Padre. Y he comprendido eso. Yo quiero ser un hijo de Dios. Y si soy un seguidor de Cristo, un cristiano, debo ser semejante a Él. Ser como Cristo, dice un hermoso canto. Ese debe ser nuestro anhelo, ser como Jesús. Antes de ello, sin embargo, debe restaurarse la relación que el pecado, ¿cierto?, había roto. El hombre debe reconciliarse con Dios y aceptar su propia función en el mundo. Y aquí viene algo interesante: abandonar el propio egoísmo de querer salvarse a sí mismo. Y aquí viene una situación que es muy real. Esta lucha cristiana permanente que tenemos, que tiene usted, que tengo yo,
de querer avanzar muchas veces solo por nuestras fuerzas, solo a través de nuestros méritos, olvidándonos, ¿cierto?, que tenemos que depender solamente día a día de la gracia y la justicia de Dios, sometidos a la gracia de Dios. Que el Señor obre su gracia, su justicia en nuestras vidas. En las demás religiones mundiales vemos que el ser humano tiene que generar esfuerzos para alcanzar los estándares de la divinidad. No quiere decir que el cristianismo bíblico nos exima de cumplir requerimientos. Todo lo contrario, nos pide que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo dice el Señor Jesús. Pero esto es imposible a través de una carrera, ¿cierto?, de una ascensión meritoria. No podemos lograrlo. No podemos a través de méritos llegar a un nivel para alcanzar la gracia de Dios. Todo lo contrario, necesitamos descender en rodillas, descender en humildad, descender para morir al yo día a día y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y renovar este pacto diariamente. Y es un caminar del día a día. Entonces, cuando yo comprendo que me he entregado a Jesús para servirlo, para ser su mayordomo, para ser un hijo de Dios, siento la necesidad claramente de ser como Jesús, de imitarlo a Él, de seguir sus pisadas. Pero además comprendo que el Señor desea que yo me reconcilie primero con Él y abandone este egoísmo de querer salvarme por mis propios méritos, para ser finalmente redimido, ¿cierto?, por el poder del pecado. También entender que la justificación es solamente mediante Cristo y la fe en Él. Esto es posible únicamente a través de la justificación por la fe. Otro aspecto importante, comprender que en la vida cristiana y en la teología y en la Biblia encontramos una centralidad en la cruz. Pero no una cruz simple, o una cruz donde yo digo que soy salvo, siempre salvo. Ya Cristo murió por mí y yo no tengo ninguna responsabilidad cristiana. No, todo lo contrario. Jesús lo dio todo allí en la cruz por mí. Pero yo, sin mérito, recibo esta salvación. Pero ahora yo entrego mi vida en respuesta al Señor. Y el Señor obra su justicia. Y el Señor me motiva, me motiva a avanzar en el día a día para serle fiel y obediente. Pero esto tiene que ver con la experiencia de la salvación. Y es imposible comprenderlo si no hay una centralidad en la cruz. Entendemos que el espíritu de rebelión únicamente es vencido mediante la reconciliación con Dios. En la cruz Dios mostró que no hay razón para estar en guerra con Él, puesto que Él siempre nos amó. Revisemos rápidamente lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 19 al 21. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí encontramos el ministerio de la reconciliación. Esto solo puede ser posible a través de la centralidad de la cruz. Somos libres entonces del egoísmo, de este deseo de querer vivir para nosotros mismos. Queremos y anhelamos vivir para Jesús, quien murió y resucitó por nosotros. Y aquí viene un texto muy maravilloso, que yo me lo aprendí de memoria porque es un texto preferido. He tratado de hacer de este texto parte de mi experiencia cristiana. Y es parte también central de este mensaje en esta mañana, y está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde hace muchos años este texto ha tenido un gran significado en mi vida. Comprender que a pesar de que el Señor me haya llamado a una vida del ministerio, del pastorado, a un ministerio especial, aún con mayor razón necesito yo negarme a mí mismo y morir al yo día a día. Pero mucho antes de eso, cuando conocí a Cristo en mi adolescencia,
conocí este texto bíblico y comprendí que el Señor me estaba diciendo algo importante. No puedes vencer en la vida cristiana, no puedes llegar a convertirte en un mayordomo fiel si es que no mueres al yo día a día. Así que reflexionemos un poco más en este texto central de este mensaje. El Señor nos anima a mirar a Jesús cada día, pero para eso tenemos que morir al yo primero, para darle el lugar que corresponde a Jesucristo y poder dar el todo de mí, porque el Señor ya lo dio todo. Y en Marcos se refuerzan y en Romanos otros conceptos, también como en el libro de Hebreos, como el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En esta segunda parte podemos sintetizar lo siguiente, que una teología de la mayordomía se basa no solo en el concepto de la creación, como vimos, del Antiguo Testamento, y del propósito que Dios tuvo para con nosotros, o sea, un propósito en la vida, sino que también en la salvación mediante Cristo. Fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Al comprender que estamos en este mundo porque fuimos creados por Dios, eso nos da un propósito para la vida y eso es parte importante en la mayordomía. No solo eso, sino que además agregamos a esto que hay un propósito salvífico mediante Cristo, quien lo hace posible, a pesar del pecado que todavía mora en el mundo, para que lleguemos por su gracia, por su obra, a hacer lo que Dios quiso que fuésemos. Recordemos que allí donde falló el primer Adán, Jesús vino para vencer. Y el Señor desea que a través de la justicia de Cristo nosotros también podamos ser vencedores. Y a través del poder del Evangelio, Dios deshizo el daño causado por el pecado. Y mediante la reconciliación termina nuestra rebelión, esta resistencia que tenemos contra Dios. Y así reconocemos al Señor como creador, sostenedor, preservador y propietario del universo. Entonces mi vida y tu vida tiene sentido. Es por eso que cuando estamos compartiendo la palabra de Dios con un amigo, estamos estudiando la Biblia y vemos que aunque hayamos avanzado muchas lecciones del curso bíblico, la persona todavía no logra hacer grandes cambios en su vida, es porque quizás aún no ha logrado comprender estos conceptos. Puede ser que haya aprendido a orar, haya aceptado la venida de Jesús, haya comprendido el sábado, grandes cosas. Pero si aún no comprende que realmente el Señor es su creador, que Él está aquí en el mundo con un propósito en la vida, Él jamás podrá avanzar en las siguientes etapas. Reconocer que el Señor es su sustentador, su sostenedor. Cuando comprenda eso, podrá guardar el sábado, porque confiará en que las promesas que están en la palabra de Dios para aquellos que son fieles son reales, que el Señor le va a proveer, a pesar de que quizás corra riesgo su trabajo. Es el preservador y también propietario del universo. Cuando una persona decide guardar los mandamientos de Dios y pagar un precio, por así decir, por causa de esta fidelidad, pero comprende que el Señor es el propietario del universo, podemos confiar en Dios a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de la enfermedad y de lo que estamos viviendo. Podemos confiar en Dios. Mediante el amor demostrado en la cruz, el egoísmo es vencido y la redención nos restaura del poder del pecado. Y por su poder, gobernante del Espíritu, llegamos a ser fieles mayordomos. Entonces tenemos que ahora ir a la última parte que nos habla acerca de la restauración de la imagen de Dios y la mayordomía. La vimos, ¿cierto?, a Jesucristo como el mayordomo fiel. Después la segunda parte, cómo el Señor restaura la mayordomía a través de la misma obra de Cristo. Pero ahora, ¿cómo es la restauración de la imagen de Dios en usted, en mí? ¿Y cómo es la mayordomía? ¿Cómo esto llega a ser práctico? ¿Cómo puede ser que realmente mi hogar sea un hogar cristiano adventista? ¿Cómo puede ser que yo pueda llevar los altos ideales del Señor de mi trabajo, en los estudios, si estás en el colegio, en la universidad, o si ya estás jubilado? ¿Cómo puedo seguir yo viviendo estos grandes ideales? ¿Cómo completa el Señor esa obra? ¿Cómo podemos ser un mayordomo fiel? Actualmente en Cristo estamos siendo restaurados a la imagen de Dios y en la función original como mayordomos de Dios. Miren, muchas veces me toca explicar lo siguiente. Porque nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesús y somos bautizados,
somos perdonados y libres de la condena del pecado. ¿Cuál es esa condena del pecado? La muerte eterna, como dice el libro de Romanos. Es por ello que cuando somos bautizados, morimos a nuestra vida pasada y nos levantamos a una vida nueva. Perfecto, todo maravilloso. Y las personas recién bautizadas después preguntan, ¿y qué viene ahora? Muchas veces las hacemos mirar hacia el futuro para que ellos puedan mirar hacia la venida de Jesús, que no está mal. Debe ser algo que esté en nuestro pensamiento constante. Debemos mantenernos en la expectativa del regreso de Jesús. Y sabemos que cuando el Señor venga, se producirá también la glorificación. Los que resuciten, resucitarán, ¿cierto? Los que durmieron en el Señor, resucitarán glorificados. No habrá ya más presencia del pecado en su cuerpo, en su mente. No habrá tendencia a pecar. Y bueno, los que estemos vivos, como dice el apóstol Pablo, cuando el Señor venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, seremos glorificados. No habrá más presencia del pecado en nosotros, no habrá más tendencia a pecar. Vale decir que entre nuestro bautismo a la fecha, todavía tenemos que luchar con la tendencia al pecado, como bien se explica en el capítulo 7 del libro de Romanos. Cierto que esas dos naturalezas están luchando, la carne y el espíritu. El capítulo 8 habla, cierto, de que finalmente podemos ser en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, vencedores, por el Espíritu. Y estamos justamente en eso, en lo que dice el capítulo 8, entre el 7 y el 8, porque la glorificación todavía no ha venido. Todavía hay presencia del pecado en el mundo. Y aunque como cristianos que somos fieles al Señor, no vivimos practicando el pecado, lo que definimos como no vivimos en pecado, nos mantenemos caminando en el Señor, sin embargo todavía acudimos al trono de la gracia cuando pecamos, cuando tenemos un pensamiento que no corresponde, cuando dijimos una palabra que hirió a una persona, cuando fuimos infieles en algo que desagradó al Señor. Todavía tenemos que acudir al trono de la gracia, mientras aún está abierto y no ha terminado el tiempo de gracia. Porque esperamos la glorificación. Esperamos que el Señor siga perfeccionando nuestro carácter hasta el día glorioso de la venida del Señor. Pero esa es la glorificación. ¿Y nos quedaremos de brazos cruzados para esperar la glorificación? Sabemos que eso no debe ser así. Es por eso que la Iglesia en el año 2010, en el penúltimo Congreso Mundial, allí incorporó, ¿cierto?, como decisión del Congreso, la última creencia fundamental, que tiene que ver con el crecimiento en Cristo, para poder clarificar a nivel de la Iglesia qué pasaba entre el bautismo y también entre la glorificación, que es la venida de Jesús. ¿Qué hago yo como cristiano entre medio? ¿Soy un cristiano más light, un cristiano más liviano, que cree que una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que yo haga con mi vida? No recibo un llamado a ser un mayordomo fiel. O por otro lado, me concentro en una salvación por obras, olvidando cómo funciona la salvación por la fe, la justificación por la fe en Cristo Jesús. Un poco confundidos con el rol de la ley, al respecto cuál es la función de la ley entre todo esto. Entonces, la Iglesia también en esta creencia fundamental lo aclara, la creencia del crecimiento en Cristo. Y justamente esto nos retrata esta idea de que somos libres de las cadenas del pecado. No somos libres de la tendencia a pecar, porque esta nos va a continuar hasta la glorificación, pero sí somos libres de la opresión. El Señor desea que podamos ser libres de las adicciones, de los vicios, de alguna práctica del pecado. El Señor desea obrar progresivamente en nuestra vida para que seamos libres, para que no estemos lejos de Dios, transgrediendo sus mandamientos. Él desea que podamos tener una vida de mayordomos fieles, pero esto como fruto de su obra salvífica. Entonces la Señora obra una restauración progresiva. A través de la obra de Cristo y del poder del Espíritu es que la imagen de Dios es restaurada en nosotros, siendo conformados a la imagen de su Hijo, llegando a ser, incluso como dice Romanos 8:29, catalogados sus hermanos. Esta obra se consumará en la segunda venida de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 49.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En ese capítulo viene hablando, ¿cierto?, de la resurrección y de la restauración. Recibiremos una imagen, una nueva imagen. Esta transformación de nuestro carácter se completará en la venida de Jesús. Pero ¿qué hacemos día a día? Como dice el mismo apóstol Pablo, de gloria en gloria, ¿cierto? Vemos al Señor como en un espejo. Esa es la obra que cumple la ley, nos muestra a Cristo. Nos muestra nuestros defectos, nuestra incapacidad, pero nos muestra a Jesús. Pero al ver a Jesús y al ver a su ley, somos transformados a su imagen. Y el Señor nos lleva en un camino de restauración progresiva, avanzando en este camino de la fe. Fe y obras. Fe y obras. Y vamos creciendo en esta dinámica de la vida cristiana. Pero también el Señor nos designa algo importante. La responsabilidad más importante del cristiano en el Nuevo Testamento acerca del concepto de la administración es justamente esto, administrar la multiforme gracia de Dios, como lo llama el apóstol Pablo. Predicar el Evangelio. Somos copartícipes en la administración del plan de salvación. O sea, si Cristo como mayordomo fiel cumplía su ministerio llevando la salvación al mundo, usted y yo tenemos este gran privilegio. Esta es la máxima del mayordomo. Sí, hay que cuidar de los tesoros, de los recursos de Dios, pero eso no es el todo de la mayordomía. Sí, hay que cuidar nuestro cuerpo, porque es muy importante, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero esto no es lo único de la mayordomía. La vida cristiana, la reforma pro salud, no es todo en la vida cristiana. Hay una máxima, y esta máxima es ser copartícipes, este privilegio de poder compartir el Evangelio con otros. Y si lo hacemos a través de la reforma pro salud, amén. Si lo hacemos a través de las finanzas, amén, porque llega el Evangelio a todo rincón del mundo, amén. Pero tiene que tener este foco, que somos copartícipes con Cristo para predicar este Evangelio de salvación. Y también administramos esto, y lo administramos a través de los dones espirituales. Estos dones que el Espíritu Santo repartió en la iglesia como Él quiso. ¿Qué dones tiene usted? ¿Tiene facilidad para evangelizar con la literatura? ¿Tiene habilidad para evangelizar a través de un buen pan casero? Como dice la sierva de Dios, que hay mucho de evangelio allí a través de un buen pan, un pan saludable. ¿Tiene usted el don de poder trabajar con los niños y está organizando ahora este verano una escuela cristiana de vacaciones? ¿O tiene el don de compartir con personas desconocidas que necesitan ayuda y es por eso que te estás involucrando en un proyecto Caleb? ¿O tienes el don de traer nuevas personas a Cristo que estaban apartadas del Señor a través del programa de reencuentro? ¿O tienes dones para administrar la iglesia a través de la tesorería, el ancianato y la secretaría, que también tienen funciones misioneras? No lo sé, pero pídele al Señor que te muestre y pídele al Señor que te dé la oportunidad de ser copartícipe como mayordomo fiel en el plan de la predicación del Evangelio. No solo tienes que pararte y predicar acá como lo estoy haciendo en este momento. No necesariamente tienes que solo dar un estudio bíblico. Todas las maneras, las cuales mencioné y muchas otras, son formas de hacernos copartícipes para compartir el Evangelio de salvación. Somos administradores de los dones y los recursos de Dios. ¿Qué llamado nos hace el Señor Jesús para este año 2021? Un tremendo desafío. Como decíamos, ya tuvimos un cierre de año para agradecer a Dios y dar gloria a su nombre, por su protección, por las casi 600 personas que en nuestro campo ingresaron a la iglesia, a pesar de la pandemia, que usted pudo compartir evangelismo de grupos pequeños por Zoom, de Tentra Amiga, evangelismo femenino, evangelismo de adolescente, infantil, de muchos modos. Hasta colportaje se realizó. Muchas labores se pudieron realizar y damos gloria a Dios por ello. Pero ¿cuál es el desafío que el Señor nos plantea todavía en un contexto de pandemia? Que sigamos aferrados a Él, que vivamos la mayordomía práctica en nuestro hogar,
que restauremos los altares de Dios que están caídos, como el culto matutino, el culto personal, el culto de la familia en la mañana y en la tarde. ¿Qué decir de la recepción de sábado? O de cómo guardamos el sábado. O si estamos apartando al menos una hora para llevar un ministerio, participar en un conjunto musical, un cuarteto, el voluntariado hospitalario, ¿por qué no? O tener una clase bíblica por Zoom durante este periodo de pandemia. No sé, ponte en las manos de Dios. ¿Qué altar necesitamos restaurar para seguir avanzando como un mayordomo fiel? Ser más claro aún y ordenado en las finanzas para priorizar lo que es de Dios primero y hacer avanzar su obra. También puede ser un desafío que tenemos para este año 2021. Un desafío también puede ser incorporar un nuevo hábito de salud en mi vida, porque puede ser que yo esté durmiendo las horas necesarias, pero no estoy haciendo actividad física. O sí estoy haciendo actividad física, pero mi alimentación no es la ideal, no estoy tomando agua, no estoy glorificando a Dios con mi condición de salud. Tenemos muchos desafíos para este año 2021. Disponerme en las manos de Dios para hacer visitación virtual o presencial cuando se pueda, para hacer acompañamiento a las familias y fortalecer la mayordomía. No sé, si usted lleva 20 años en la iglesia y ya vive la mayordomía de manera más profunda, usted ya está acostumbrado con su familia a hacer el culto en la mañana, en la noche, la recepción de sábado, en fin, la despedida del sábado, etc. Usted está acostumbrado a esto, tome a una familia que está más joven en la iglesia y enséñele. Quizás ellos no saben cómo hacer el culto familiar. Pídale al Señor que le muestre un ministerio. Pídale al Señor que quiere desarrollarse como mayordomo fiel. Yo quiero desafiarle para esto en el año 2021, que vivamos la mayordomía de una manera más profunda, comprendiendo que el Señor lo propició todo, comprendiendo que donde falló Adán, Cristo fue vencedor y nos da el modelo, comprendiendo que todavía nos falta mucho para poder decir que usted y yo quizás tenemos la vida o el hogar perfecto. Tenemos muchos desafíos todavía para educar a nuestros hijos, para crecer en el matrimonio, para crecer en la vida personal, para ser mejores trabajadores, mejores estudiantes, en fin. Tenemos un desafío para crecer este año 2021. Yo anhelo ser un mejor mayordomo también este año 2021 y quiero desafiarte en esta hora para que también tú puedas decidir en este año 2021 comenzar tomando la elección de ser un mayordomo fiel. Y cuando las circunstancias estén difíciles, cuando te desanimes, puedas mirar al cielo, recordar cómo Jesucristo dejó su trono, abandonando, cierto, toda su gloria, para venir a estar en medio de nosotros y ser uno de nosotros y llegar hasta la muerte y la muerte de cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Allí donde estás, si estás en familia, puedes renovar tu pacto personal, tu pacto familiar, para poder restaurar estos altares del culto familiar, de las finanzas para Dios, de cuidar la salud, de dedicar un tiempo a la obra misionera conforme a tus dones espirituales. Si estás allí en este momento, haz esta oración que yo voy a dirigir y pídele también al Señor allí en tu corazón, en familia, de que quieren juntos iniciar este 2021 tomados de la mano del Señor. Oremos. Amoroso Dios y Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Nos presentamos delante de ti tal como somos, agradecidos siempre porque nos has permitido comenzar un nuevo año, solamente por tu gracia, solamente por tu misericordia. Y ahora, Señor, tenemos un año lleno de desafíos. Anhelamos que tu venida sea pronta, ojalá sea este año. Pero, Señor, mientras no suceda, queremos mantenernos siempre en la expectativa de tu regreso, pero queremos avanzar un poco más en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a comprender la mayordomía cristiana de manera integral. Ayúdanos a responder de manera natural y por amor al todo que hemos recibido de ti, al todo de Dios, para que sea natural también entregar el todo de nuestra vida. Ayúdanos a compartir este ideal y trabajar por ello en nuestra familia, en nuestra vida personal. Si ya somos adultos y ya estamos sin hijos en nuestra casa, poder transferir esto a las nuevas generaciones, a los adolescentes, a los menores, poder trabajar con los nietos, trabajar con nuevas familias que están llegando a la iglesia, para que juntos podamos hacer este compromiso de ser este año 2021 mayordomos más fieles.
tomamos esta decisión junto a la familia y de manera personal y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.